Bueno familia, bienvenidos. En este video básicamente vamos a dedicarlo a explicar cómo funciona el comercio cuantitativo de Royal Co, la aplicación que nos permite a nosotros a través de este software inteligente trabajar o recibir beneficios en tiempo real de operaciones de trading de criptomonedas en estos mercados, utilizando una estrategia matemática conocida como martingale. En el video de presentación hablábamos acerca de cómo se desarrolla esa estrategia y utilizábamos este modelo como ejemplo, una gráfica de precios con unos resultados o una descripción en esta tabla de la derecha de qué es lo que ha sucedido, de qué es lo que acontece. En este video vamos a orientarnos, a enfocarnos en explicar gráficamente para tener una mejor comprensión de qué es lo que se ejecuta, cuáles son las diferentes decisiones que toma, dependiendo cuál es la circunstancia y cómo me beneficio yo o cómo se beneficia mi capital al trabajar con una herramienta como estas sin necesidad de estar yo conectado 24/7 revisando el mercado y analizando los indicadores. Hablamos, por ejemplo, de que una moneda que tenía un precio de $10 la compramos a ese precio y dispusimos de $100 para hacer esa compra. Es decir, en otras palabras, fue nuestra compra inicial número 1, entramos al mercado y adquirimos 10 monedas. Con un capital de $100, repito, a $10 por moneda adquirimos 10. El mercado empezó a tener un comportamiento bajista, el cual llevó a la moneda alrededor de los $8, quizás un poquito más abajo, y nos permitió entrar de nuevo en los $8, pero en esta oportunidad poniendo o colocando o disponiendo del doble del capital que utilizamos en la primera compra. Es por eso que marcamos $200 en lugar de 100, el doble de 100, 200, para un total en esta compra de 25 monedas. Posteriormente también el mercado se prestó quizás en una tendencia en este sentido continuada de llegar entonces hasta los $6, puede haber sido por encima, demorarse un tiempo, quizás más de lo que se demoró entre la primera y la segunda compra, o quizás mucho más rápido, o quizás bajó un poco más de los $6, pero subió hasta los $6, ya veremos eso. Y en ese precio, en $6, yo ejecuté de nuevo una compra, esta vez utilizando el doble de la compra anterior, por ende fueron $400, que serían el doble de 200, para obtener como resultado una compra neta de 66.6 monedas. Y finalmente se da lugar a una cuarta compra cuando el precio se va hasta los $4 y donde básicamente dispongo ya en esta oportunidad del doble del anterior, que fueron 400 para hacer $800 y adquirir en esta ocasión 200 monedas. Ahora, la conclusión o los resultados a analizar son estos. El escenario es el siguiente: en total de cantidades de monedas adquiridas serían 10 más 25 más 66,6 más 200, unas 301.6 monedas. El total de capital que utilicé para ejecutar esa compra fue de $1.500 y el precio promedio entonces al cual yo adquirí esas 301.6 monedas pagando $1.500 sería de $4.9. Como vemos, es un precio muy distante del precio de la primera compra, por debajo un 51% de lo que fueron esos $10. ¿Okay? Me abaraté muchísimo, reduje mucho el precio promedio de mi primera compra inicial. Esa es la idea. Por ende, un movimiento positivo en el mercado después de estar allá en esa situación y haber bajado un 51%. El obtener un movimiento positivo de corrección en el mercado, quizás de un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un medio punto porcentual, como lo pusimos aquí, o 5%, me representaría vender las monedas, las 301 monedas, con una ganancia, dado que liquidaría esa cantidad total de monedas acumuladas que me costaron $1.500, estaría obteniendo beneficios al poder venderlas por encima del precio promedio de compra, que todavía quizás está muy distante del precio inicial. Esto es lo que sucede dentro de la aplicación y vamos a explicarlo entonces a continuación de manera gráfica. Los parámetros que determinan estas posiciones o esta estrategia los encontramos dentro del menú de la aplicación en la configuración Trade Settings, que significa configuración de comercio, configuración de trading. Esta es la configuración general que el robot nos presenta para todos los pares disponibles que él nos ofrece dentro de la aplicación. La mayoría de monedas importantes de Binance, por ejemplo, en este caso, pero nosotros podemos agregar otras pares de monedas si utilizamos o si hacemos un upgrade a versión profesional, que simplemente implica que nosotros sabemos qué tipo de pares estamos utilizando. Es decir, esta configuración es básicamente estos
nombres son los mismos y están disponibles para todos los pares. Entonces, esta configuración es la que nosotros debemos entender. Comprendamos entonces cuáles son los términos. Vamos a hablar acerca del First Buy in Amount, del Open Position Double, Margin Call Limit, Hold Position Take Profit Ratio. Todos estos términos son los que vamos a describir, que son básicamente los indicadores o los puntos claves a tener en cuenta para desarrollar esta estrategia. Entonces, comencemos por el First Buy in Amount. ¿Qué significa eso? Esta es básicamente el monto inicial en dólar Tether que yo voy a utilizar o que dispondré utilizar, el robot utilice para comprar las monedas del par que he seleccionado. Si he seleccionado X moneda, X par, entonces voy a permitirle entonces empezar a hacer la primera compra, por ejemplo, a partir de $10. Viene predeterminado por $10. Yo lo puedo modificar, pueden ser 15, 20, 30, 40, 50. La recomendación es que esa primera compra no exceda el 10, 12, 14% del capital total que tienes dispuesto para ese par como tal, ¿okay? Que no lo exceda, porque tú necesitas dejar dinero, dejar capital disponible para poder ejecutar las compras subsecuentes que vendrán y que en su mayoría son el doble de esta, después 4 veces, 8 veces. Tú lo puedes configurar, entonces debes dejar capital disponible en balance para poder ejecutar esas compras si el mercado toma esa tendencia y entonces disminuir tu precio promedio de compra y poder salir en ganancia. Importantísimo. Y tenemos una segunda opción en este aspecto que se llama Open Position Double, que básicamente lo que permite es hacer la misma compra inicial 2 veces, es decir, multiplicada por 2 simultáneamente. No se recomienda literalmente para personas principiantes que estén comenzando con el tema del trading, dado que básicamente exige que entiendas que te estás quizás sobreapalancando o estás cogiendo, no estás minimizando tu gestión de riesgo al enfocarte casi todo el capital en una sola moneda como tal y quizás se vaya en varios pisos posteriores y te pueda dejar atrapado, ¿okay? Entonces se recomienda tener muy buen capital si lo vas a hacer. Esos serían esos dos primeros elementos. Después tenemos el Margin Call Limit, que simple y llanamente es la cantidad de pisos o el número de escalones que yo voy a incorporar en mi estrategia. Por defecto viene 7, pueden ser 5 o pueden ser más. Eso es lo que significa básicamente entonces el Margin Call Limit, la cantidad de escalones de pisos, y yo puedo modificar según la estrategia que yo tenga designada. El siguiente ítem se llama Hold Position Take Profit Ratio, que traduce o que significa básicamente el porcentaje que el robot necesita para empezar a prepararse para ejecutar una venta. Es decir, el margen que yo le tengo establecido para que ya considere la venta. Pero hay que tener atención, hay que entender el concepto, es preparar la futura venta. La venta se ejecutará si se da el siguiente paso. El siguiente paso se llama Hold Position Take Profit Callback. Muy importante, porque una vez el mercado haya alcanzado el porcentaje asignado en el paso anterior, el que acabamos de describir, lo que puede suceder, que muy factiblemente debe suceder, es que el mercado quizás siga subiendo de precio y entonces yo me voy a perder esa subida adicional del precio si vendí inicialmente en ese porcentaje. Entonces, para no perderme esa subida adicional y obtener un mayor beneficio, el robot simplemente va a vender solo si el mercado retrocede en el porcentaje que yo estoy especificando en este paso. Es decir, mientras la moneda siga subiendo de precio sin retroceder, el robot no venderá. Simplemente seguirá siguiendo el precio hasta que él haga esa pequeña corrección y ahí recogeremos ganancias. Importantísimo porque nos permite generar mayores beneficios del que quizás nosotros estemos predeterminando en esa posición de Hold Position Take Profit. Y como todo lo que sube tiene que bajar, debe ejecutarse esa máxima. Impulso, impulso, retroceso, 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 impulso. Y es ahí donde se ejecuta la operación de venta como tal. ¿Okay? Ahora, en los términos del menú también encontramos ya lo que sigue, que se llama Margin Configuration, que sería el siguiente enunciado y tiene ya hace alusión básicamente a la descripción ya de los escalones, de los pisos. Aquí es donde yo voy a asignar el porcentaje de la caída y lo voy a numerar como si fuera una compra. Y también voy a poner cuántas veces voy a ejecutar la compra. En el ejemplo hablábamos de que la compra en la primera posición fue de 10, en la segunda fue de 20,
En el ejemplo hablábamos después de 40, de 100, 200, 400, etc. Aquí lo llamamos es veces, entonces 2 veces, 4 veces, 8 veces, 16 veces, etcétera, etcétera, hasta donde yo tenga predeterminada la cantidad de pisos. Hablábamos de que por defecto son 7. Y establezco también el porcentaje de la primera bajada, el porcentaje siguiente después de la primera bajada, el porcentaje siguiente después de esta bajada que acabo de mencionar y así. Ok, así es como se determina. Y en esas posiciones el robot entrará en modo preparación. Entonces el margin call drop es básicamente los porcentajes para asignar la compra. A medida que vaya descendiendo en esos porcentajes, él se va a preparar. ¿Cuánto puede tardar entre cada paso, entre cada escalón? No lo sabemos. Ok, no tenemos idea. Lo que sí es que el robot se preparará a medida que se vayan ejecutando esos puntos en especial para realizar la compra. Y el multiple buy-in ratio significa entonces cuántos múltiplos en compras yo haré respecto a la primera. 2 veces, 4 veces, 8 veces. Esa es de cierta manera la estrategia matemática y la tabla como tal que me especifica cómo la voy a definir. El menú nos muestra además la siguiente función que se llama Buy in Callback. Buy in Callback también tiene una importante relevancia. Es el complemento del Hold Position Take Profit Back, pero es la función inversa. Cuando el precio haya bajado y alcance el porcentaje asignado en el Margin Configuration, que lo acabamos de ver en esos descensos, y lo dijimos, el robot esperará hasta que el mercado corrija hacia arriba el porcentaje que yo aquí asigne para ejecutar entonces la compra. Me preparé, el robot se preparó en la caída y apenas el mercado haga de nuevo esa corrección que debe de hacerla, él no siempre va a seguir descendiendo, él debe de corregir. En ese momento es cuando nosotros ya veremos la ejecución por parte del robot de esa compra. De esta manera lo que se permite lograr es alcanzar un mejor precio de compra más bajo si el mercado tiene una caída fuerte. Eso es para un beneficio básicamente. Entonces, cuando se ejecute este número que pusimos en Buy in Callback, es decir, ese retroceso positivo, ahí es donde él va a entrar y va a ejecutar de nuevo la compra. ¿Okay? Y a partir de ese punto, de ahí hacia abajo, es donde volverá a contar de nuevo para ejecutar la próxima compra que la tuvimos establecida en el Margin Configuration y que también necesitará de este mismo Buy Callback para ejecutarse. ¿Okay? Ahora, las dos funciones subsiguientes, que son Distributed and Take Profit Allocation, básicamente son opciones donde nosotros podemos programar un mayor o una menor toma de ganancias para niveles de la configuración, del Margin Configuration, más profundos, más inferiores. Estamos hablando del nivel, por ejemplo, octavo, noveno, décimo, si lo tenemos predeterminado como hasta el 7, o si lo predeterminamos como hasta 5 pisos, 5 niveles, el nivel 6, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Y el Sub Position Take Profit Callback es esa pequeña recuperación, corrección en positivo que yo voy a poner aquí para cuando se lleguen a esos porcentajes que seleccioné o que, digámoslo así, designé en Distributed and Take Profit Allocation. Cuando se lleguen a esos porcentajes y tenga esta corrección, él ejecuta entonces la compra. Eso es básicamente para obtener mayores beneficios en niveles más profundos. ¿Ok? Y esto es lo que significan estos dos. Vamos a ver entonces de manera gráfica cómo es que estas funciones, cómo es que estos pasos se ejecutan para entonces tener una mejor comprensión de qué es lo que sucede. Vamos a analizar entonces y a describir las dos alternativas reales. La alternativa cuando hay mercado alcista y qué puede suceder en ese mercado alcista, y la alternativa cuando hay mercado bajista. Todo comienza, todo se origina, el génesis, el comienzo de la operación del ciclo de trading, cuando yo ya tengo seleccionado en mi aplicación el par que yo quiero comercializar. Para hacerlo, debo tener entonces disponibles los fondos ya necesarios en el exchange a control mío, bajo custodia mía, para poder operar. Y cuando yo ya le dé encender, iniciar, start, comenzar a la aplicación en ese par designado, ahí es donde todo empezará a trabajar, a funcionar, a tener sentido. Esa primera compra entonces que obedece y que después se da de haberle dado
inmediatamente clic en Start al robot, puede tener lugar en cualquier momento, aleatoriamente. En el momento que yo entré es el momento correcto, es el momento en el que yo entré en el mercado y se va a conocer entonces como la primera compra y va a tomar entonces los fondos, el capital que yo dispuse para ejecutar esta primera compra, que lo vimos entonces en la descripción que acabamos de ver. Entonces ejecutamos la primera compra y en un mercado alcista naturalmente entonces la tendencia será al alza. El mercado entonces tendrá un incremento del 1.3 y por ejemplo el robot en ese porcentaje que determinamos entrará en Hold Position Take Profit Ratio, es decir, se va a preparar para vender, Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar de que él suba muchísimo más o simplemente tenga una pequeña corrección, pero él apenas se ejecute ese porcentaje ya va a estar listo para ver qué sigue. Entendamos entonces que puede suceder dos alternativas. La primera alternativa tiene la pequeña corrección y esa corrección es del 0.3, que básicamente es mi Hold Position Take Profit Callback que establecimos en los parámetros con 0.3 y básicamente el robot entonces vende y obtiene ganancia del 1%. ¿Por qué? Porque el mercado subió desde el precio de compra un 1.3 y ha hecho una pequeña corrección inversa en el sentido contrario de 0.3, por ende 1.3 menos 0.3 igual a un 1% y recojo beneficios inmediatamente en cualquier momento del día que esto suceda directamente en mi aplicación conectada con mi exchange. ¿Okay? Esa es una de las alternativas. La otra alternativa, quizás también muy interesante y que muy beneficiosa, es de que simplemente el mercado sí subió un 1.3% y siguió subiendo. Subió un 3, un 4, un 5, un 10, siguió subiendo. Excelente. Ahora, ¿qué me permite a mí o cuál es el análisis? ¿Qué es lo que debo de entender yo en este punto? Si se da esta situación, de que para mí es muy preferible, un 100% más beneficioso, vender obviamente aprovechando ese otro impulso, otro crecimiento, esa otra tendencia alcista que tiene el mercado y ya después vender en lugar de haber vendido antes y haber quizás perdido la mitad de la fiesta. ¿Por qué? Porque una cosa es ganar en el 1.3, otra cosa es ganar con un 3, un 5, un 10 de más. Ahora, si se da esta situación, por ejemplo, como la estamos viendo, sube un 3% más y el mercado tiene esta corrección de nuevo de un 0.3, que es igualmente mi Hold Position Take Back Call, básicamente ahí entonces sí voy a volver a vender o venderé en este sentido, en este caso el robot venderá y obtendrá una ganancia. Ahora aquí la ganancia no es del 1, sino que la ganancia sería de 1.3 más 3 sería 4.3 menos 0.3 es igual a 4%. Esos son los dos escenarios que suceden básicamente en el mercado alcista. Puede subir hasta el porcentaje designado de hacer la corrección o seguir subiendo. Hablemos entonces ahora de la otra circunstancia, el mercado bajista. ¿Qué sucede? Igual se genera la misma compra que yo realizo a través de mi robot que ya he dejado preparado y que sucederá en cualquier momento. A diferencia de la tendencia anterior, el mercado no va hacia el alza, sino que va hacia abajo. Y tiene una caída del 3.5%, que es la que yo he determinado en el Margin Configuration como el primer eslabón, como el primer piso, el primer margen, para preparar el robot para hacer una siguiente compra. Es lo que se conoce entonces como el First Call. ¿Ok? El mercado descendió un 3.5% que yo establecí y el robot se va a preparar. ¿Okay? Ahora, inmediatamente haga una pequeña corrección al alza del mercado de 0.3%. De misma manera que se llama en esta oportunidad Buying Callback, entonces mi robot ejecutará la segunda compra, solo si se da esta corrección. ¿Ok? El robot comprará entonces una cantidad mayor y el precio promedio va a disminuir, porque ya estoy comprando muy por debajo de lo que fue mi compra inicial. Y aquí se ejecutarán los parámetros del Margin Configuration. ¿Cuánto voy a comprar y qué porcentaje después de la primera caída? Aquí es donde se ejecuta cuando se da ese Buy and Callback. Debe darse el escenario de estar listo y de que tenga la corrección. Ok, ahora el precio, como lo acabamos de ver, entonces ya es muy por debajo del precio inicial y eso es lo que me conviene porque estoy abaratando la compra de mis monedas al incurrir en compras consecutivas cuando el precio ha bajado. Eso es lo que sucede. A partir de ese momento pueden suceder varias circunstancias. La primera circunstancia, que el mercado se recupere entonces y yo obtenga un 1.3% más de ganancia sobre el precio promedio, el precio que establece.
Si el mercado entonces sobrepasa el precio promedio en 1.3%, mi robot de nuevo va a estar en Hold Position Take Profit Ratio, es decir, preparado, en función preparado. ¿Para qué? Para ejecutar o venta. ¿Okay? Entonces, aquí va a ejecutar una venta, dado que el mercado corrigió un 0.3% después de haber tenido esa recuperación del 1.3% y me va a generar una ganancia del 1% del monto total de las compras que he logrado. ¿Por qué? Porque ya superé el precio promedio en un 1.3, tuve la pequeña corrección que fue del 0.3%, lo que me da 1.3 menos 0.3, un 1% de ganancia. Ese sería el escenario número 1 después de entrar en el mercado bajista. Y al ejecutarse esta situación significa que yo vuelvo a entrar en el mercado o el robot ya me ha sacado en ganancias. Ejecutó una compra inicial, tuvo la oportunidad de ejecutar una segunda compra y acaba de vender por encima del promedio de esas dos compras en un 1% al ejecutar el Hold Position Take Profit Ratio y el Callback, una disminución en el 0.3. Inmediatamente me sacó. Por ende, como acabo de decir, entonces se termina ese ciclo y al dejar activa la función reiniciar, una vez se activa el ciclo, él inmediatamente va a abrir una nueva compra en esa posición con el mismo monto, con los mismos porcentajes que yo establecí, pero en ese precio en este momento porque ya ejecutó el primer ciclo. Ese sería un escenario. El otro escenario simplemente es que lleguemos al first call, no se ejecute porque básicamente el robot quizás entonces, perdón, el mercado no tuvo esa pequeña corrección positiva y siguió descendiendo y desciende otro 2.5% más. Pero cuando desciende un 2.5% más, como por ejemplo, y se ejecuta de nuevo esa corrección, ahí sí aparece el buy and call back, que es necesario para que él ejecute, porque recordemos que él se prepara, pero si esta opción no se da, estos valores no se dan en el mercado, el buy and call back, esa recuperación del 0.3%, él no va a comprar. Entonces, apenas se ejecute, el robot habrá comprado el primer escalón, pero este escalón ya no va a ser al 3.5% por debajo, más un menos un 0.3, es decir, el 3.2, sino a un 3.5 más 2.56 menos 0.3 es igual a un 5.7%. Allá es donde va a ejecutar mi primera compra, porque allá fue donde el mercado apenas le permitió. ¿Qué sucede? Pues el precio promedio ha abaratado muchísimo, ha bajado considerablemente desde la primera compra y se puede repetir el escenario que en el paso anterior describimos. Puede que vuelva a subir entonces un 1.3%, eso es lo ideal, sobre el precio promedio, es a partir del precio promedio que él debe de subir, tener esa recuperación y tener también el callback, el Hold Position Take Profit Callback, la reducción, la corrección. Apenas se ejecute la corrección, el robot vende y obtengo una ganancia del 1%, pero obviamente igual del monto total de compras, no solo de la compra inicial, la compra secundaria, por encima del precio promedio, me está ejecutando de nuevo todo el ciclo, lo cual me lleva de nuevo a recomenzar un nuevo ciclo, pero aquí quizás con más ganancias. ¿Por qué? Porque he comprado más monedas, he comprado más barato, abaraté ese precio y he tenido más cantidad de monedas y ese es el impacto matemático que tiene la estrategia. Esta es básicamente la subsecuencia de la estrategia, también cómo funciona el mercado bajista. La otra opción sería de que simplemente haga una corrección del 0.3 y descienda, empiece a descender, no subió para obtener ganancias, sino que sigue el mercado bajista, esta vez baja un 4%, lo tengo predeterminado también en la configuración, en el tercer escalón. Hablamos de un 4% quizás allá en la configuración. ¿Y qué va a suceder entonces? Hay el segundo llamado. El robot va a entrar en modo alerta, en modo preparación para ejecutar una nueva compra y la va a ejecutar sí y solo si, como ya lo hemos visto, se ejecuta el buy and call back. Esa recuperación, él inmediatamente va a ser la tercera compra y habremos comprado el segundo escalón, el tercero pues en el ciclo, perdón, a un 3.7%, pero el segundo a un 3.7% debajo de la compra anterior, es debajo de la compra anterior, 4 menos 0.3 a un 3.7 por debajo y por ende he abaratado de nuevo mi costo promedio muchísimo, ya ha descendido muchísimo más y si el mercado tiene la corrección de vuelta a subir al 1% y al 1.3 y baja al 0.3, vender y puede si no vender, repetir el ciclo que se sigue dando. Si vendí, vuelve a ejecutar de nuevo
todo el procedimiento, todo el ciclo completo, y si sigue descendiendo, pues se ejecutará de nuevo una nueva compra de acuerdo a la cantidad de compras que yo tengo preparada, y por eso he dispuesto de los fondos en Binance para que esto se ejecute. Esto es básicamente entonces lo que sucede con el robot en los diferentes escenarios, tanto en el mercado alcista, las alternativas para vender con ese porcentaje y llevar un porcentaje adicional si el mercado sigue subiendo, o simplemente en el mercado bajista, cuando yo puedo participar en varias compras sucesivas y se dan esas caídas porcentuales con esas pequeñas recuperaciones, acumular monedas y básicamente descender, abaratar, economizar, reducir, bajar el precio promedio de compra, y ya luego con una leve corrección poder salir en beneficios. Es decir, diseñado matemáticamente utilizando esta estrategia para poderme beneficiar en ambos sentidos. Esta es la esencia de cómo funciona el robot de Royal Co. Entonces, en este video quería mostrarles gráficamente cómo es el análisis, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender el funcionamiento del robot. Los invito entonces a ver una capacitación de nuevo más detallada. El siguiente video tendrá que ver con la descripción del panel de control de la oficina virtual del back office y de cómo se hace la configuración. Bienvenidos todos a utilizar esta poderosa herramienta. Nos vemos adentro.